El líquido, bruto, los descuentos legales, cuánto le queda a usted, si gana 300.000 pesos, con cuánto se va para el bolsillo, cuánto va la FP y la salud. Gino Lorenzini junto a Gino Paolo Costa tienen detalles. Exactamente, y qué mejor que explicarlo con Gino y también con una liquidación de sueldo. Y vamos a partir de inmediato, un sueldo base de 254.496. ¿Qué se le descuenta? ¿Qué se le suma? Gino Lorenzini, la liquidación está entera para usted para que la empiece a rayar y explicar. A ver, primero que toda la gente que, por favor, ponga atención porque este tema te afecta a ti, te afecta. Entonces, pon mucha atención porque esto te va a servir muchísimo para que te paguen lo que corresponde. Primero, están el sueldo imponible, que está el sueldo base, que el sueldo base, recordemos que el sueldo mínimo son 225.000 pesos base. Sí. Ojo, no te pueden hacer un contrato por cero, eso de ley ya cambió. El sueldo mínimo, el sueldo base mínimo son 225.000 pesos mensuales. Y luego puede haber otro ítem que es las gratificaciones. ¿Y qué son las gratificaciones? Es como una recompensa si le va bien a la empresa. Y la empresa tiene dos opciones. O te paga un 25% del sueldo base, Como en este caso. o te paga un 30% de las utilidades de la empresa. Acá, lamentablemente, hay que decir que algunas empresas, por ejemplo, que tienen pérdida, vienen y dicen, hoy pago gratificaciones por pérdida, pero como hay pérdida no pago. Entonces, ahí a la empresa, por favor, paguen las gratificaciones. Es muy importante de que no usen el artilugio de que tuve pérdidas para no pagar gratificaciones. Gino, y ahí llegamos al sueldo bruto, Acá finalmente. llegamos al total imponible, que son 318. Acá viene el segundo tema importante, que son los no imponibles, los ingresos no imponibles. ¿Cuáles son los no Como la imponibles? locomoción, ¿Ya? colación, ¿Ya? los viáticos. Ya. Si es que, por ejemplo, tuve que hacer un gasto porque el maestro compró herramientas, eso se puede reembolsar, es decir, los gastos reembolsables. Ya. Eso es no imponible. Y acá, muy importante, otro truco que hacen los empleadores, te inflan lo no imponible para pagarte menos leyes sociales. Entonces, es ¿Qué significa que sea imponible y no imponible? que no imponible finalmente no te paga las leyes sociales y lo imponible se tiene que pagar el porcentaje que corresponde a AFP, a ISAPRE, Gino. a Seguro de Cesantía. Y es muy importante porque cuando una persona, por ejemplo, imagínate que te ocurre un accidente y por ejemplo, tengo casos, asesora del hogar, no, yo gano 450 lucas líquida, pero le imponen por el mínimo. ¿Cuál es el problema? Si tiene un accidente, le van a pagar 225.000 la licencia, no le van a pagar los 450.000. Por eso es tan importante que pongan atención a siempre que sean razonables el no Oye, imponible, que no lo inflan este ítem. Exactamente. Sí, una pregunta de Julián. Gino, Julián, buenos días. Importante hablarle a la gente que está en la casa, tienes Sí. toda la razón porque son temas fundamentales y mucha gente los desconoce o los desconocemos. Para zanjar el tema de lo imponible o lo no imponible, es decir, la parte del sueldo que es imponible es de donde se saca el descuento legal. De ese monto sacará el 7, el %, el 10%, en fin. Lo no imponible no queda objeto de ese descuento legal, ¿cierto? Por supuesto. Ya. Y si seguimos hacia adelante, Ya. acá podemos revisar, por ejemplo, en este caso, lo imponible son 318.000, que Sí. son el sueldo base más las gratificaciones, Sí. 318.000 mensual. Y lo imponible son un 10% para la para la FP, eso es ahorro, 31.000 pesos de ahorro. Después, la comisión de la FP, 4.000 pesos de comisión. Ahí está en una FP de las más caras. Después está el 7% de salud, 22.000 pesos. Y está la AFC, que la AFC es el seguro de cesantía. Hoy en día, si es que alguien está cesante, recuerde que puede ir a la AFC y si lo despidieron, cobrar su ¿Y no? seguro de cesantía. Entonces, ese es Esto la empresa lo tiene que hacer de forma automática. automático. Karen. Sí, bueno, hay muchas preguntas están llegando también a través de las redes sociales, pero Gino, te pregunto también, bueno, tú hablabas de los descuentos. ¿Alguien se puede negar algún tipo de descuento? No. A ver, acá hay que ser súper claro. La ley es la ley y lo que es imponible queda súper claro. Por ejemplo, Karen, tú sabes que los aguinaldos son imponibles, tú sabes que todos los bonos, por cualquier concepto que sean, son imponibles. Entonces muchas empresas te dicen, no, y te pagué un bono, pero Ya. te lo pagan como si fuera no imponible. Claro. Y eso es grave. Gino, perdón, ¿y qué pasa cuando te descuentan, pero ese dinero que te descuentan del sueldo finalmente no llega a la ISAPRE, no llega a la FP, no llega a donde debiera llegar? Excelente pregunta. Gracias. Esa es una de las que por causas. algo es el hombre más creíble y que tiene más Dale, seguidores. dale, dale, Es verdad, pues, Sí. claro. Muy buenas. Por algo tiene Sí, oferta a como todos que- lados. Sí, pero bueno. pues, Claro, van peleando si por no te todos están lados. pagando las imposiciones,
que le ocurre a más de 2 millones de trabajadores. Es grave esa situación, que no le paguen las imposiciones. ¿Qué es lo que sucede? Que existe la ley Busto. Y esto, ojo, justamente también en los desempleados. Si te quedaste pega hace 4 meses, si tú no estás con pega hace 4 meses, firmaste tu finiquito, y si no te pagaron aunque sea un mes de imposiciones, tú puedes acogerte a la ley Busto. ¿Qué implica la ley Busto? Primero, la firma del finiquito se anula. ¿Y qué quiere decir eso? Que te tienen que pagar todo lo adeudado por imposiciones y adicionalmente, si por ejemplo pasaron 5 meses desde que te despidieron, pagarte los 5 meses de sueldo. Entonces, la ley Bustos es una oportunidad para todos los desempleados que exijan que les paguen las imposiciones y si no le pagaron un mes, pueden acogerse legalmente a la ley Bustos. Tienen 6 meses, eso sí, para acogerse. Gino, es bueno, esto es un consultorio, por supuesto que los principales son los televidentes y hay mucha gente joven saliendo recién a trabajar que necesita empezar a imponerse. Ayer estuve metiendo el subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes que abarca de los 18 a los 35 años. Es una medida que impulsó el gobierno. Eso se impone, se suma al ahorro que la AFP te piden, ese 10% de tu sueldo en la historia laboral de tu vida. ¿Cómo funciona? A ver, el subsidio para los trabajadores jóvenes funciona para los trabajadores menores entre 18 y 30 años. ¿Y en qué consiste? Es un beneficio para la empresa que si contrata a trabajadores jóvenes, un porcentaje lo paga el gobierno de las imposiciones. Entonces, ¿eso qué fomenta? Que hay un 25% de jóvenes cesantes y por lo tanto si una empresa contrata a un joven, automáticamente es el Estado quien le paga la imposición a la empresa. Entonces, todo emprendedor que está con un equipo joven puede traer personas jóvenes y así recibe el subsidio para pagar las imposiciones a través del Estado. Gino, ¿qué pasa con las licencias médicas? Por ejemplo, acá vemos lo que se suma al sueldo y acá atraso sin asistencia, licencia médica con un signo menos. Si pido una licencia, ¿quién me la tiene que pagar? ¿El empleador, la FP? ¿Y cómo aparece la liquidación para darnos cuenta si perdimos o no esa plata? A ver, la licencia médica, el concepto es que te la paga la ISAPRE. Exactamente. Entonces, si te ocurre un accidente, estuviste 3 meses, no sé, convaleciente, el sueldo te lo paga la ISAPRE. Pero acá nuevamente repetimos lo importante. Te lo paga FONASA del COMPIN. Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Te pagan el sueldo, pero te paga la licencia el sueldo base. Por eso, es decir, lo que es imponible, si es que a ti te disminuyen el imponible, te cotizaron por el mínimo y tú ganabas el caso de 450.000 líquidos, pero de verdad tenías solo 2.25, te van a pagar la licencia por los 2.25. Por eso es tan importante que exijamos como trabajadores que nos paguen el imponible efectivo, porque si es que me pasa el accidente y yo gano de imponible 400.000, en la licencia la ISAPRE me va a pagar 400.000. Oye, han llegado muchísimas preguntas en nuestras redes sociales y Carmen Gloria pregunta, ¿la plata del finiquito se les descuenta un porcentaje para el seguro de cesantía? Por favor, ayúdenme. A ver, automáticamente los empleadores tienen que pagar un porcentaje del seguro de cesantía. Ya. Hay otro porcentaje que lo paga el trabajador, pero se lo descuentan automáticamente. Entonces, el seguro de cesantía es obligación que el empleador lo pague. Y por lo tanto, ahí la gente tiene que aprovechar el seguro de cesantía. Pero ojo, acá con las asesoras del hogar no tienen seguro de cesantía. Tienen algo que es mucho mejor, que es una indemnización a todo evento. En la asesora del hogar hay que pagar un 4,11% todos los meses que va a un fondo especial en la AFP. Entonces, si a una asesora del hogar, no sé, trabajó 5 años y decide cambiarse de empleador, pasa por la AFP, cobra automáticamente su indemnización a todo evento. Entonces, es un muy buen dato para la asesora. Y pongámonos en un caso triste, ¿no es cierto? Alguien es despedido. ¿Qué tienen que pagarle cuando lo despiden? A ver, tienen que pagarle mes por año, mínimo el mes por año. Depende también de la causal. Hay distintas causales, pero la causal típica que ocupa la empresa, que es por necesidad de la empresa. Exactamente. Mes por año. Tiene que tener ninguna deuda previsional, porque si tiene deuda previsional, el despido es ilegítimo y me puedo acoger a la ley Busto. Entonces, es muy importante que los trabajadores exijan que se les paguen, y si es que no les pagaron, el despido es completamente injustificado. Recordemos que el mes por año además tiene un tope, ¿no? Salvo que haya alguna negociación colectiva de por medio. Exactamente, tiene un tope de 11 años y tiene un tope también que es el ingreso de 1.800.000 pesos por año. Hay una pregunta que se repite respecto de la diferencia entre sueldo bruto y sueldo líquido, porque claro, alguna gente que la van a contratar le dice, mire, usted va a tener un sueldo bruto de 300.000 y después va a cobrar a fin de mes y encuentra que lo que le pagan es mucho menos.
Sí, acá lo podemos ejemplificar. Dijimos, primero lo imponible, 318.000. Lo no imponible, 70.000. Se suman ambos, este es el total haberes. Y ese es como el sueldo bruto, 388.000. De esos, líquido a pagar son 330.000. Entonces, ¿por qué? Porque se descuentan todos los descuentos provisionales. Es decir, tiene 388 bruto, se descuenta todo lo que son las leyes sociales, 60.000, y el líquido a pagar son 330.000. ¿Hay otro ítem por el cual te podrían descontar en el sueldo? Sí, por supuesto. Bueno, siempre los bonos, ojo con los bonos, ojo con los aguinaldos, son imponibles. Y mucha gente también se pone en la posición de cuando le suben el sueldo, le dicen te lo subimos pero en bono, y ese bono no se lo imponen. Es que eso es una ilegalidad. Las empresas, muchos quizás un pyme, un emprendedor puede tener desconocimiento, pero la empresa más grande, por favor, paguen los bonos, y es ilegal, así que los trabajadores tienen que ejercer sus derechos. Hablando de legalidad o ilegalidad, la Carmen Gloria Jiménez acá nos está preguntando a través de las redes sociales, ¿la plata del finiquito se le descuenta un porcentaje para el seguro de cesantía, sí o no? Sí. ¿Y no? Así, es decir, ¿qué es lo que pasa? Que el seguro, cuando a ti te despiden, tú primero recibes tu pago de indemnizaciones, pero a la vez vas a cobrar el seguro de cesantía. Son dos ingresos por separado. Una cosa es el finiquito y otra cosa separada el seguro de cesantía. Y no, acá Marlene Yáñez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre imponible y tributable? Imponibles y tributables, ¿Sí? una cosa son ingresos que sean imponibles para el trabajador, es decir, que tengan que pagarle leyes sociales, y lo tributable es lo que está afecto a impuestos. Por ejemplo, en este caso de este trabajador que tiene un ingreso menor a 550.000 pesos, ¿Ya? él no paga tributo. Eso es un beneficio para las personas que ganan menos ingresos. Y después la escala va de un 4, un 8, hasta llegar hasta hoy en día, con la reforma tributaria, hasta un 35%. Dependiendo del sueldo. Dependiendo del sueldo. ¿En qué momento se puede pedir un aumento de sueldo? Mira, un aumento de sueldo yo siempre recomiendo cuando alguien trabaja bien, sabe que está aportando a la empresa y que la empresa está bien, es justo venir y pedir un aumento de sueldo. Si obviamente la empresa hay situaciones que está mal, las ventas caen, no sé, un 30%, uno sabe cuándo la empresa anda bien y cuándo anda mal. Si anda mal, es mejor proteger y entender y conversar. Si uno tiene que tener una buena relación con el empleador. Gino, no tiene que tener una mala relación. Sí, quizás no es el momento. ¿Ah? Oye, no, digo la situación país. Oye, Gino, te quería preguntar ayer lo hablábamos el otro día por el tema de la AFP y todo. Mucha gente puede ir y decir, ¿sabes qué? Muéstrame la pizarra esa cuando tú decías el líquido a pagar, que significa la plata para el bolsillo, finalmente. Es lo que va para la casa, para el bolsillo. Mucha gente que dice, no, ¿sabe qué? Yo quiero todo para el bolsillo, a mí no me imponga. Esto es una ilegalidad también desde el punto de vista del trabajador. Eso no puede ocurrir, ¿cierto? Por supuesto. Y en ese sentido, esa es la causa. Hablábamos, si trabajamos 40 años y ahorramos solo 20, justamente es porque la gente dice, no me pague leyes, yo quiero la platita nomás. Y ese es el problema. Y eso es responsabilidad mutua, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Exijan que le pague, porque finalmente, insisto, nadie sabe lo que te puede ocurrir. Y si te ocurre un accidente, yo tengo el caso de una trabajadora que le envío todos mis cariños, Delcy. Ella sufrió un derrame cerebral y puede quedar toda una vida. Entonces, claro, primero ella va a estar protegida con la licencia médica, va a recibir un sueldo. Después, en caso de que, no sé, se agrave el tema, puede venir y recibir por parte de la AFP el tema de jubilación por concepto de invalidez. ¿Gino? Entonces, por eso es tan importante que te paguen lo que corresponde. Gino, también un tema es que la declaren y la otra es que la paguen. ¿Cómo nos aseguramos que la paguen? A ver, ahí a las autoridades, ustedes saben que a las empresas le permiten declarar y no pagar. Eso es una injusticia. Es decir, por favor, ¿hasta cuándo los legisladores? Si es tu deber de empresa pagar las imposiciones. Y eso uno lo puede averiguar pidiendo los certificados de pago en la AFP. Ahora, el beneficio, si no te han pagado, ahí el despido es injustificado y te puede acoger a la ley Bustos. Hay varias preguntas sobre mamás o mujeres que van a ser mamás o que están en definitiva con fuero maternal. La liquidación de sueldo mientras uno está con fuero maternal, ¿tiene alguna diferencia respecto de lo que estamos mostrando? Efectivamente, que es cuando tú te acoges a fuero maternal, la licencia médica te la paga la ISAPRE o FONASA.
Entonces, por lo tanto, ahí como cambia este esquema es que te aparecen las licencias médicas y el sueldo base queda congelado porque el empleador no te paga el sueldo cuando tú estás con licencia médica. Y desaparecen Entonces, los bonos de locomoción, de colación y todo aquello, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese periodo de 6 meses o más, dependiendo de la situación de cada mujer, cambia completamente la disposición mensuales. Gino, bueno, todos sabemos los que estamos en AFP, el fondo A, B, C, D, E, de acuerdo al más riesgo A y el menos riesgo E. Uno puede estar cambiándose constantemente un poco, jugar con el nivel de riesgo y de utilidad de los fondos donde está la plata de uno, o la AFP va decidiendo. No, eso es una decisión de uno. Y para eso los trabajadores tienen que ir a su AFP y exigir la clave web y la clave de seguridad. Cada Y con vez que eso, quieran. Cada vez que quieran, pueden cambiarse de fondos libremente, Claro. y así las personas empoderarse de sus ahorros. Si es nuestro ahorro, es nuestro esfuerzo, y por lo tanto tenemos que ejercer nuestro derecho. Y también con esas dos claves me puedo cambiar de AFP y, por ejemplo, aumentar mi sueldo. Acá vemos, por ejemplo, en este caso, ¿Cambia también el descuento? claro, si yo me cambio de AFP a un AFP que me cobre un 0,47, me puedo estar ahorrando un 1% de mi sueldo, es decir, 3.000 pesos mensuales. Claro, tú dices, 3.000 pesos mensuales no me afecta tanto. Sí, pero un trabajador de bajos ingresos, 3.000 pesos mensuales, en un año son más de 36.000 pesos. Entonces, es importante que los trabajadores se empoderen y se cambien de AFP con su clave web, su clave de ¿Y no? seguridad, y que también se cambien de fondo. Acá Ángel Albo nos pregunta, yo trabajo en una empresa de retail muy importante, pero tengo dudas porque pagan 8.000 pesos por colación y locomoción. ¿Es normal eso? A ver, el tema de colación y movilización depende del acuerdo entre cada una de las partes. Es decir, Ya. si la empresa con el trabajador acordó eso, es legal, no tiene fijado un monto. Puede que se dé, puede que no se dé. Ahora, por un lado puede ser positivo que le den menos porque así le pagan más sueldo imponible. Así es. Gino, ¿Y ¿lo qué vemos pasa el con el lunes o anticipo? no? Sí, lo vemos el lunes, ¿no? Con otro tema. Por supuesto. ¿El anticipo de sueldo se impone? ¿A dónde lo vaya a ¿Anticipo ver? de sueldo se impone? Ah, Sí, el anticipo de sueldo es imponible. Y adicionalmente, las horas extras se pagan con un 50% de recargo. Así que, claro, son 45 horas semanales. Si tú trabajas 50 horas, hay 5 horas que te la tienen que pagar con un 50% de recargo. Gino Lorenzini, excelente Grande, como siempre, Gino. la liquidación Buenísimo. de sueldo. Oiga, hay que estar atento, tremendo. no arrugarla y botarla a la basura, hay que describirla. Ya sabes, primero exige tu clave web y tu clave de seguridad. Y después visita www.felicesyforrados.cl.